La violencia ha desnudado la crisis de seguridad que padecemos en el país desde hace mucho tiempo. Partidos políticos y ahora el presidente Peña hablan de un acuerdo o un pacto para rescatar a la justicia de la impunidad. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cuáles son los pasos? ¿De qué manera rescatar a la justicia? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La violencia ha desnudado una profunda crisis de la justicia en el país, que ante el reto del crimen aparece ineficiente para investigar y perseguir los delitos, e incluso para evitar que se coluda con la autoridad, como en el caso de Iguala. Desde el 2008 el país arrancó un proceso para cambiar de modelo de justicia penal ante las deficiencias en el acceso e impartición, que parece rebasado por las muestras de descomposición institucional en áreas del Poder Judicial. PRI, PAN y PRD llamaron a un pacto nacional por la seguridad que lleve a establecer el imperio de la ley, cerrar el paso de la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia y así evitar que casos como el de Iguala se repitan. Gobernadores de varios estados advierten que la crisis de seguridad como Guerrero se repite en 5 estados del país, en lo que las instituciones de seguridad y justicia enfrentan también severas limitaciones para cumplir con sus objetivos. El rescate de la justicia necesita de pactos políticos o una estrategia y acciones contundentes de los gobiernos federal y estatal para rescatarla. Posiciones. Número 1. El pacto contra la violencia, en el que coincidieron las 3 principales fuerzas políticas del país, busca evitar que se repitan casos como el de Iguala Guerrero, aseguró el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós. Número 2. El presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expresó la conveniencia de impulsar un acuerdo nacional para construir una política de Estado con visión de largo plazo a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos y así fortalecer el Estado de Derecho. Número 3. Por su parte, el PRD señaló que se requieren medidas legislativas, políticas públicas, presupuesto direccionado, unificación de mandos policíacos, mayores tareas de inteligencia y mecanismos de control y evaluación. Se manifestó por enfrentar al estado generalizado de corrupción, cerrar el paso a la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia, repensar el sistema nacional de seguridad pública y adoptar medidas en materia de prevención de la violencia y construcción de alternativas de vida. Número 4. Tenemos una crisis de gobernabilidad en el país. Hay 5 entidades en grave crisis de inseguridad y no podemos seguir utilizando como recursos al ejército, dijo el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Vamos a entrar a nuestro tema de hoy, que es el deterioro de la justicia, la crisis de la justicia que vive el país. Y para hablar sobre el tema, como ya le había adelantado al inicio del programa, me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros Edna Jaime, que es la presidenta de México Evalúa. Edna. ¿Cómo estás, Pepe? Como siempre, un gusto tenerte aquí. Buenas noches. Y está también con nosotros Francisco Abundis, director de Parametría, que trae además todos los números, todos los datos sobre las percepciones de este tema y del Poder Judicial. Que no son fácticas, que son no percepciones, y hay que distinguirlo. No son mediáticas. Pero son una medida fundamental. Es importante, pero hay que distinguirlo, sí. ¿no? Hay que distinguirlo. Tal cual. La violencia desnudó la crisis que traemos ya desde hace años de la justicia, Edna, y hoy la gran pregunta es, se está ofreciendo un acuerdo para tratar de rescatarla. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un acuerdo político, necesitamos saber qué hacer. Ay, mira, Pepe, yo los acuerdos ya no les creo. Hemos tenido tantos. El más reciente, el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en 2008, se quedaron archivados. Ahí había un acuerdo, los primeros, para profesionalizar a nuestras policías, a nuestro sistema de justicia. Ya no me acuerdo cuántos eran los aspectos abordados en ese gran acuerdo. ¿Quién se acuerda de ellos, Pepe? Yo te voy a decir, desde 1988, si revisamos programas de seguridad, planes nacionales de desarrollo, en todos está fortalecer la justicia. ¿Qué hemos logrado, Pepe? Entonces, yo creo que no me parece mal que haya esta convocatoria a partidos políticos, a la sociedad mexicana, pero necesitamos tener un proyecto y necesitamos tener liderazgo, necesitamos tener mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas. Si no, pues va a ser una llamada a misa que nos va a dejar con las manos vacías. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, Pepe. Estoy participando como consejera ciudadana. Me puedo dar cuenta que hay acuerdos, cada sesión se aprueban 3 o 4 acuerdos,
no se les da seguimiento. Uno en particular que a mí me interesa por la vocación de México Evalúa, que es, como su nombre dice, la evaluación, uno de evaluación de cómo vamos en materia no solamente de incidencia delictiva, sino de construcción de capacidades. Se quedó archivado. Yo lo he querido pues poner otra vez en la mesa, porque si no tenemos un mecanismo para dar seguimiento, pues no va a haber la construcción institucional que deseamos. 2008 además fue cuando se aprobó la reforma al sistema penal. Además. Y si quieres ahorita aterrizo en eso, sí, pero poner sobre la mesa de quién se acuerda de lo que pasó ahí, y me voy con Paco Abundis. ¿Quién se acuerda o cuáles son las percepciones que hay sobre la justicia y el Poder Judicial, Paco, de las mediciones que tú traes, ya traes pues, varios años de poder estar dándole seguimiento, ¿no? Voy a lo previo, Procuración de Justicia, y que digo, si vamos en etapas de dónde viene la violación de nuestros derechos de seguridad. En seguridad pública se me hace muy interesante como fenómeno. Lo que dice el INEGI es algo distinto a lo que dice Gobernación o lo que dice el gobierno federal. Si tú ubicas lo que está diciendo la gente, es que esto no ha cambiado. O sea, no te compra ni INEGI ni el secretario de Gobernación. Lo que te dice hoy la gente es que se siente igual de insegura. Igual que te diría que estamos estancados, yo creo que en los últimos 5 o 6 años. Es decir, tenemos 4 mediciones. Una es qué tan seguro estás en tu colonia, que en tu colonia es donde tú das tu testimonio más claro. Yo no sé qué pasa en el resto del mundo, pero en mi colonia tengo una mínima idea de si asaltan, quitan llantas, se meten a casas o... Una es colonia, otra es tu municipio, ¿no? O tu entorno que sigue tu colonia, otro es tu estado y luego, digamos, sería municipio, ciudad, estado y el país. Donde la gente se siente más insegura, que esto es un primer dato delicado, es en el país. Nadie cree que hoy tiene un país seguro, pero ese no lo juzgas por lo que vives, lo juzgas o lo evalúas por lo que ves, lo que te dicen los medios. O sea, el estado va por ahí, municipio, ciudad, pues digo, depende del tamaño de la ciudad, pero tampoco tienes tanta evidencia. Cuando se te mueve colonia, es cuando si dices, aquí hay tema o no hay tema, ¿no? O sea, aquí sí, es irónico, pero... Este indicador está atorado hace, yo les diría, por lo menos 5 años. A ver, 5 años estaríamos hablando más o menos, digamos, el año posterior a la crisis financiera internacional de 2008. A partir de eso se detiene. ¿Tú compartirías esa percepción? O sea, no solamente se detiene, sino la percepción de la justicia también pues yo creo se que paraliza o deja de mejorar. Yo creo que en 2008 se agudiza nuestra crisis de inseguridad. Pero no sé si la gente lo ve, ese es un poco mi tema. No, por eso iba a datos duros contra percepción. O sea, pero yo entendí, o sea, deja de progresar. Tú dices, ¿se agudiza el deterioro? No, perceptualmente está estancado. O sea, un día sube, otro día baja, pero estás alrededor de, ¿qué te diré? Un cinturón de 48, 52, sube, baja, te sientes más seguro, está atorado. Desde hace mucho tiempo. La incidencia delictiva, 2008, crecen todos los delitos. En la administración pasada crecieron todos los delitos de alto impacto. Esta administración, cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tienen problemas muy grandes. Pero bueno, si medimos con eso, delito, secuestro, extorsión crece, homicidio desciende. O sea, digamos, robo de es parte de los avances que se hablan hasta robo hace 3 meses. de autoconviolencia disminuye a nivel agregado. Claro que si tú rompes eso en niveles más desagregados, sí lo ves a nivel... tenemos problemas muy severos en algunas regiones. Ahora, eso por lo que toca la inseguridad, y por supuesto está vinculado con lo otro, y es cómo, hoy había una declaración de César Camacho, presidente del PRI, decía, tenemos problemas muy serios en investigación y en persecución de los delitos. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo están sintiéndose los ciudadanos en función de la acción del Poder Judicial? ¿Tienes, digamos, el mismo electrocardiograma plano de la inseguridad o ahí hay alguna variante? Fuimos a la primera instancia, lo que era seguridad, ¿no? Más allá de los eventos, datos duros. Lo que dice la cifra negra es que cifra negra es cuántos delitos suceden contra cuántos reportamos, ¿no? El primer dato ya serio, grave, es
más del 90% de lo que se comete no se reporta. Andamos sobre 93% según MVPE. O sea que puede ser un titular, la justicia en cifra negra. Más del 90%, es decir, la criminalidad no se reporta, ¿no? O sea, que es un primer dato. Y no es que el resto de los países estén mucho mejor, te diría que casi las mejores democracias, Estados Unidos, alguna otra, anda por 60. O sea, mucho de lo que sucede no se reporta. El tema es que cuando llegas a 93, no, ya sí preocupa. El otro lado de la moneda, de la cifra negra, es la denuncia. ¿Por qué la gente no denuncia, Pepe? Imagínate la enorme desconfianza que te provoca una autoridad cuando no te acercas a ella. Entonces, ahí viene el siguiente tema. Es evento, lo que te sucede. Bueno, veníamos del previo, seguridad. ¿Qué tan, bueno, ya te pasó algo? Ok, ¿te pasó algo? ¿A dónde vas? A un ministerio público. ¿Cuánta confianza le tienes al Ministerio Público? ¿Y qué tarjeta? ¿No? Déjame te cuento la historia larga. Voy a la mitad. ¿No? Si tú no denuncias, entonces ¿cómo vas a calcular bien el evento? ¿No? Porque no denuncias. Entonces ahí ya entramos en un dilema que para fortuna de Edna y mío es numérico, no, para desgracia del ciudadano, metodológico y no necesariamente de la tragedia que está pasando. Es ¿cómo lo mides? Es decir, si algún gobierno, la ironía es esta, si algún gobierno mejora en sus ministerios públicos, lo primero que le va a pasar es que va a tener más denuncias. Y lo que va a decir los números es, hay más delincuencia. No, es que nomás mejoraron los sistemas de denuncia. Sí, no empeoró la inseguridad. Yo creo que el que se incrementara la denuncia sería un gran indicador, un clave, en un primer tiempo, indicador clave de que la calidad de la justicia está mejorando. De la procuración no de la justicia, de los ministerios públicos. Sí, porque el peor de los... no de los judiciales. Pero cuando tú acudes a denunciar, Paco, no es solamente la actuación del Ministerio Público, es de toda la cadena de la justicia penal. Es que hay una parte donde el judicial, digo, entre más veo, y digo, no es ahí sí te diría, ya no me remito a temas para fortuna. En esto nos dedicamos a opinión, pero no opinamos, nomás nos vamos a los registros. Es un índice de esta Universidad de Nueva York, the World Justice Project, donde dice que nuestra peor justicia está en lo penal y en lo civil. Son 99 países, estamos en el 77, si no me equivoco, estamos en el tercio peor. Pero en penal y en civil estamos en 97 de 99. Estamos como con Liberia, con este... No, o sea, estamos al final de... Pero fíjate la paradoja, o sea, el peor escenario, un escenario que parecería negativo es que suban las denuncias porque habría más delitos. Pero el peor es que no haya denuncias, que se mantenga la cifra negra y cuando ocurre algo como la desaparición o la no localización de los estudiantes de Ayotzinapa, entonces ahí se revuelve el país. Ahí vamos. Esto nos dice, Pepe, que para medir incidencia delictiva, para medir el fenómeno, pues hay que tomar con mucha reserva las averiguaciones previas, el registro de averiguaciones previas. Hay que complementarlo nos tenemos que sofisticar, o tenemos que medir a los ministerios y tenemos que medir al número duro. Es decir, si tú entre esos dos mantienes un control, entonces no automáticamente cuando este baja, este sube. Sí, hay que complementarlo. ¿Qué tal que este baja y este sube? O sea, ¿qué tal que sube tu nivel de calidad de servicio de ministerio donde denuncias y también sube tu nivel de seguridad? Podría pasar. El problema es que hoy, como le estamos diciendo... Hay otras maneras de complementar esa información. Digo, la denuncia, el inicio de una averiguación previa, pero también registros policíacos. Los policías tienen que tener registro de todos los incidentes. Entonces es manera de complementarlo. Las encuestas de victimización es otra manera de complementar. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos directamente al dilema. Al dilema que planteamos hace un momento. Cuando la justicia no está operando y entonces un evento como el de Ayotzinapa hace que se movilicen, hablando de cómo rescatar la justicia de la impunidad. Nos quedamos en el dilema, Paco, y voy contigo con las cifras, sí, con las percepciones. De que el problema es que si de pronto mejoras la confianza en las instituciones de procuración, le hace procuradurías, puedes generar la sensación de que hay más crimen, y eso a ninguna autoridad le conviene.
Entonces, el problema es que, luego, es muy irónico, pero sucede que si mejoro mis instituciones, van a pensar que tengo más crimen, cuando en realidad el problema es que tenemos un subreporte del crimen que hay. Sí, pero es entonces, que en contraposición, o sea, si no resuelves la impunidad, lo que empieza a ganar es el miedo, la ira, la indignación, no, como estamos viendo, digamos. Pepe, yo lo reitero, creo que si la denuncia crece, será un gran indicador de que algo está sucediendo con la justicia en el país. Pero cada año, la encuesta de victimización que realiza el INEGI y que a través de ella podemos medir la cifra negra, pues nos indica que esta crece. Entonces, crece la cifra negra. Crece la cifra negra. Cada vez menos víctimas denuncian un delito. Entonces estamos en un problemón. O sea, yo creo que si la denuncia se incrementa, quiere decir que la justicia se está transformando en el país. Pero mira, a mí me gustaría poner sobre la mesa... y nada más, ¿cómo sabes que si sube el reporte no está subiendo el delito? ¿No? O sea, ¿qué tal si no está subiendo el delito? Caso también, es decir, sí, es decir, creemos que si sube la denuncia están mejorando las procuradurías. Por eso también puede estar subiendo el delito. Cabe el escenario de que pero por eso reitero que necesitamos acompañarlo de otros indicadores de incidencia delictiva. Sería maravilloso. Ahorita estamos un poco estacionados en la discusión de medimos la incidencia delictiva a través de las procuradurías y los datos de denuncia. Y yo creo que tenemos que dar otro paso. Yo creo que debemos de tener registros policíacos. Ese era el objetivo del informe policial homologado de la Plataforma México, que nunca jaló. Pero bueno, esos son complementos para tener como una fotografía más completa, ¿no? Pero sin duda la denuncia nos va a hablar de que la calidad de la justicia en el país está Ahora, bien. hay un hecho. En la medida en que suba la cifra negra, que ese es dato incontrovertible de los últimos años, lo que estamos viendo es una creciente distancia o ruptura entre sociedad, usuarios, ciudadanos y los aparatos de justicia. Cifra negra, creo que ahí sí no hay duda, ¿verdad? Y se refleja en tus percepciones. Esa diferencia de la cual estás hablando. Cifra negra en delitos de alto impacto, como lo refería Paco, en todo el mundo hay delitos que no se denuncian. Porque no tiene caso. 90 son escandalosos, pero hay lugares muy democráticos con grandes instituciones que llegan a 50, 60. Es decir, por varias razones la gente no denuncia. Nada más para poner el piso, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante decirlo. Está muy bien, porque es el referente. Sí, porque si fuéramos 100 contra 90... Claro. Hay delitos que no se van a denunciar. ¿no? Hay delitos que no se van a denunciar. Pero hay otros de alto impacto que sí se denuncian en otras partes del mundo. Y que en México no. Y eso quiere decir que no se está esperando nada de la autoridad. Es más, lo más grave es que se puede esperar una revictimización o doble victimización, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave. Y a ver, no se está esperando nada de la autoridad, pero hace 5 o 6 años, 2008, con bombo y platillo, viene el anuncio, vamos a hacer un cambio en el modelo de justicia penal, ¿no? Le vamos a meter recursos, va a tener que estar listo en 2016. Sin embargo, casi con los acontecimientos que estamos viviendo y con las cifras que ustedes están manejando, pareciera que otra vez nos rebasó el problema. Ni se ha acabado de implementar. Creo que son 3 o 4 los estados que hasta ahora la tienen completa. Lo tienen completo. Por ahí anunciaron, este año podrían llegar a 28, pero son promesas. Y al mismo tiempo pasa como un segundo término ahora detrás de anuncios como vamos a hacer un pacto político para rescatar la justicia. Mira, yo creo que en un contexto de violencia como el que estamos atravesando, una reforma como la que emprendimos es muy complicada. O sea, ¿no la ves viable en este contexto de violencia el cambio del sistema adversarial y los juicios ya la abiertos? tenemos, pero pues cualquier aparato de justicia se colapsa en un contexto de violencia como el que tenemos, ¿no? Mira, tenemos un registro de cuántos homicidios se resuelven al año. Más o menos son 4,000. Y estamos estacionados en eso desde 1997 a la fecha. Eso es una buena noticia. Es que no hay más homicidios. Es una constante, 4,000 homicidios se resuelven al año. Y hemos tenido años con más de 25,000 homicidios. Entonces, pero también, ¿qué aparato de justicia le alcanza para 25,000 homicidios? Procesarse. Ahora, también es cierto, 4,000 a la baja. Y aparte, entonces no estamos mejorando nuestras capacidades. Tenemos como una frontera ahí
que no podemos superar, pero por otro lado el contexto también es insólito, es único, ¿no? A mí me preocupa la declaración que acabas de hacer, o sea, que digamos que los esfuerzos que se han hecho en el cambio del sistema penal, crear un sistema adversarial, los juicios abiertos, se complique por el contexto de violencia, nos deja un poco pues como fuera de proyecto, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, Paco? A mí lo otro que me preocupa en términos sociales es que la gente se acostumbre a que no existe la justicia o que para ejercerla necesitas de otros recursos que no son necesariamente o los más racionales o moralmente o éticamente, es decir, hay ya como un mensaje donde si quieres justicia, pues no va a ser justicia normal, regular. No, digamos tienes que recurrir a otra. La regla escrita de la justicia no se provee, sino que se negocia. Y eso está muy impresionante. A mí me parece muy impactante por dos razones. Uno, porque sí puedes acudir a la justicia. La justicia mexicana tiene dos ventanillas, para los que tienen y para los que no tienen. La justicia se negocia. La justicia se negocia o se compra. Hay dos ventanillas. Sirve distinto a distintos Y el problema es que cuando lo quieres hacer bien sale muy caro. Muy caro. Pero, y la otra es cuando... Pero se puede. Se puede, nada más que o lo pagas en tiempo. Exacto. O lo pagas en recursos, los que sean, personales, ingreso, económicos, o si lo quieres hacer bien. Pero lo más normal sería que por una racionalidad, sobre todo económica para quien tiene, ¿por qué razón lo deberes de pagar en tiempo o en otro tipo de recursos si con uno te lo canjeo? Ese mensaje, a mí me parece que de nuestra justicia es lo que es más perverso en todo este independientemente del sistema, ¿eh? Sí, y sabes qué, Pepe, que cuando no tienes justicia, mecanismos de resolución de conflictos en una fase temprana, que yo me peleo con mi vecino y que vamos al Ministerio Público, si tuviéramos un Ministerio Público que nos ponga de acuerdo, que nos ponga sobre la mesa una fórmula de convivencia, ahí muere el conflicto. Claro. Pero como no tenemos esas instancias, el conflicto así escala y se suma. Escala. Entonces, hay quienes tenemos, por fortuna, la posibilidad de por convicción pasar años en un juicio, por convicción. Y es un privilegio poder hacerlo para que se resuelva. Sí, pero es casi es igual que cuando esperas sucede. Es cuando esperas a que llegue tu seguro y los ajustadores se pongan de acuerdo, ¿no? Hagámoslo bien, llama a tu seguro, no, yo te pegué, tú me pegaste, no sé, que vengan los ajustadores y que nos digan quién le pegó a quién, el peritaje, ¿no? Asumiendo que es justo, y para eso hay un recurso que se llama tiempo, que significa, tú no llegas a tu trabajo a tiempo, yo no llego, aquí nos quedamos hasta que suceda, pero eso extendido a la justicia civil, penal, debes de poseer un bien que se llama, primero yo lo pondría como tiempo, que es un privilegio, y el otro se llama convicción, hacerlo, ganas de hacerlo y que suceda, y es el peritaje que tenga que venir, y los años que tome, y porque así está la justicia hoy en México. Pero justamente eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Necesitamos una justicia que sea pronta, que sea expedita, que haya acceso igualitario para todos. Totalmente. Y frente a eso, Edna, yo te diría, a ver, en este momento tú serías entonces partidaria de digamos, revisar incluso los proyectos que venían de 2008 para acá. Mira, ¿dónde estamos en términos de policía? Pues para que todo esto funcione, pues el primer contacto de la víctima generalmente es el policía. Con el Estado es el policía. Entonces, ¿cómo vamos en ese proyecto? Pepe, los policías de Iguala, creo que la mayoría habían pasado control de confianza. 75%. 75%. Que debe ser una cifra, oye, debe ser bastante alta para la media nacional. No, la media nacional está en 93. O sea, entonces, a ver, si pero estaba casi 20 puntos abajo, pero no importa, era 75%. Alto. Muy. Después de eso, Pepe, ¿cómo va la reforma? Yo veo pues las autoridades, al secretario de Gobernación, muy comprometido que en año y medio esto va a estar concluido. Detengámonos, vamos a ver si está funcionando, si no estamos simulando. A lo mejor, si no estamos, veamos los casos exitosos, aprendamos. Claro. Hagamos las cosas bien en materia de justicia. Y luego, recordemos para qué hicimos esa reforma. Y luego nada más estamos en la parte de seguridad y procuración. ¿Hablamos de los jueces? Sí.
Sí, Poder Judicial fue fundamental. Que es otra donde... Bueno, hay que recordar simplemente cómo hace poco tuvimos el escándalo sobre la influencia, sobre casinos y casos de corrupción. Ya no te Súmale. Te lo pongo en temas de percepción. No hay, o sea, es un poder absolutamente impune. Impune. O sea, no hay contrapesos, o sea, rendición de cuentas, deciden, hacen, y en todos los casos. Hay controles internos, el Consejo de la Judicatura para eso está. Edna, ¿tú crees que funciona? Yo he visto casos penales, he visto casos civiles, y yo sí lo sé. No hay castigo. Bueno, ahí está el caso. O sea, son decisiones de lo más irracionales, son decisiones de lo más, o sea, te doy toda la razón, no lo sé porque es un poder no evaluado, no observado. Pues justamente, poder no evaluado, poder impune y no observado, poder, digamos que opaco. Gracias, se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad es que este tema todavía nos da para mucho. Sí. Vamos a seguirle hincando el diente. ¿No tenemos una hora? Ay. Vamos a pedir una hora. A partir del próximo mes vas a los productores y al director del canal. Y vamos empezando. Vamos a ver con todo esto. Pero regresamos, ¿no? Regresamos con este tema, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente de México Evalúa. Muchas gracias a Paco Abundis, director de Parametría. Muchas gracias a ambos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.